El aire frío de octubre en New Britain, Connecticut, no presagiaba el horror que estaba a punto de salir a la luz. Era una de esas semanas donde la monotonía de la vida suburbana se veía repentinamente interrumpida, no por un suceso agradable, sino por una oscuridad tan profunda que helaba la sangre de la comunidad. El hallazgo ocurrió en el patio trasero de una casa que había pasado desapercibida, convertida en un mudo testigo de una atrocidad inconcebible. Los oficiales, alertados por una pista o la intensificación de una búsqueda que llevaba tiempo, se dirigieron a la propiedad. La escena se centró en un contenedor de basura, un objeto mundano y sucio que en ese momento adquirió una connotación siniestra. Dentro, envueltos en los secretos de meses de silencio, se encontraban los restos de una niña de 12 años, identificada posteriormente como Jacqueline Mimi Torres. La brutalidad del descubrimiento no solo fue el hallazgo de un cuerpo, sino la certeza de que la pequeña había sido despojada de su vida y luego desechada como un objeto inservible. La noticia, apenas murmurada al principio, se propagó como un incendio, pasando de la discreción policial a la indignación pública. Mimi no había muerto recientemente. Las autoridades estimaban que su fallecimiento y posterior ocultamiento se había producido varios meses antes, dejando un vacío que nadie en su círculo íntimo parecía haber reportado adecuadamente. Esta cronología de los hechos sembró las primeras sospechas. ¿Cómo pudo una niña desaparecer durante tanto tiempo sin que saltaran todas las alarmas? El foco de la investigación se dirigió rápidamente hacia las personas que debían ser sus protectoras. Las autoridades arrestaron a 3 individuos: Carla García, la madre de Mimi; Jacqueline García, la tía de la menor; y Jonathan Nanita, el novio de la madre y padrastro de Mimi. Las acusaciones que pendían sobre ellos eran demoledoras y reflejaban la crueldad del crimen: homicidio, manipulación de pruebas físicas, crueldad hacia un menor y disposición de un cadáver. La imagen que ofrecieron en su comparecencia inicial en la corte no hizo más que alimentar el repudio social. Jonathan Nanita se presentó con el rostro visiblemente golpeado, sugiriendo un posible conflicto o agresión en algún momento, quizás relacionado con el suceso. Carla García, por su parte, mostraba un tatuaje de corazón en el pecho, un símbolo de amor que contrastaba dolorosamente con la acusación de haber fallado y posiblemente participado en la muerte de su propia hija. Las declaraciones del abuelo paterno de Mimi, que residía en Florida, arrojaron más luz sobre la turbia relación familiar. El abuelo relató a los medios el calvario que vivía intentando mantener contacto con sus nietas, cuya custodia había sido otorgada a la madre. Su testimonio era desgarrador. Para mí, la May nunca la quiso, y la nena nunca quería a la May. Cuando le tocaba que ella la iba a ver, peleaba, no la quería. También señaló el constante rechazo de Carla a que la familia paterna viera a las niñas, un patrón de aislamiento que, visto en retrospectiva, se tornaba profundamente inquietante. La comunidad se preguntaba si los servicios sociales habían estado involucrados, si las señales de alarma se habían ignorado, si el trágico destino de Mimi se había gestado en la intimidad de un hogar disfuncional y abusivo lejos de miradas curiosas. El contenedor de basura en New Britain era ahora el epicentro de un caso que gritaba negligencia, traición y una maldad inimaginable, dejando una ciudad entera clamando por respuestas y justicia. El impacto inicial del macabro hallazgo dio paso a la compleja y dolorosa fase de la investigación criminal. El segundo capítulo de esta tragedia se centró en desentrañar la dinámica abusiva que culminó con la muerte de Mimi y cómo sus 3 acusados lograron mantener un silencio cómplice durante meses mientras el cuerpo de la niña yacía oculto. Los investigadores se enfocaron en la casa de New Britain, convertida en una escena del crimen que contenía los restos de la vida de Mimi y las evidencias de su sufrimiento. La autopsia de los restos de la pequeña Jacqueline Torres se convirtió en una pieza central para establecer la causa y la manera de su muerte. Los resultados preliminares, sumados a las declaraciones y pruebas físicas recogidas, perfilaron una imagen de abuso sostenido y negligencia extrema. Las autoridades estaban convencidas de que la muerte de Mimi no fue un accidente, sino el resultado de un acto intencional o una omisión fatal en un entorno hostil. La fiscalía comenzó a construir su caso basándose en la premisa de que Carla García, la madre, Jonathan Nanita, el padrastro, y Jacqueline García, la tía, no solo estuvieron involucrados en la muerte de la niña, sino que también orquestaron el encubrimiento. La acusación de manipulación de pruebas físicas y disposición de un cadáver sugería que el grupo había trabajado coordinadamente para deshacerse del cuerpo en el contenedor, esperando que el contenedor en una propiedad semiabandonada sirviera como un escondite permanente. La ley exigía que ella fuera la principal protectora de su hija. El abuelo paterno había sido profético al señalar la supuesta falta de afecto y el deseo de Mimi de evitar a su madre. Los informes policiales y judiciales posteriores indicaron que el círculo de control impuesto por Carla y su novio Jonathan había aislado completamente a la niña de cualquier figura de apoyo externa,
como la familia paterna. Las solicitudes de la familia para ver a las niñas eran constantemente rechazadas, un factor que en retrospectiva demostró ser una barrera vital para la seguridad de Mimi. La implicación de la tía, Jacqueline García, amplió el círculo de responsabilidad. Su presencia en los arrestos sugirió que el encubrimiento no fue un acto impulsivo de la pareja, sino una conspiración familiar para silenciar el crimen. El misterio que rodeó el destino de Mimi durante los meses que se estimaba que había muerto se asentó sobre una densa capa de mentiras y evasivas por parte de los 3 acusados ante cualquier pregunta sobre el paradero de la niña. A medida que el caso avanzaba a través del sistema judicial, la comunidad de Connecticut se congregó en actos de vigilia y protesta. La trágica vida de Mimi se convirtió en un símbolo de los niños que sufren en silencio tras puertas cerradas. El clamor por justicia no se limitaba a condenar a los acusados. También se dirigía a investigar si el sistema de protección infantil había fallado. Se plantearon interrogantes sobre si hubo reportes de abuso previos o si las visitas de servicio social, de haber ocurrido, no lograron detectar la extrema peligrosidad del entorno familiar. Los 3 acusados comparecieron en la corte bajo fianzas considerablemente altas, reflejando la gravedad de los cargos. Las audiencias iniciales fueron cargadas de tensión emocional. Mientras los fiscales presentaban las pruebas del horror y el abuelo paterno observaba con un dolor inconsolable, la defensa se preparaba para desafiar los detalles de la acusación. El caso de Mimi Torres se perfiló como un juicio largo y complejo, donde la fiscalía se vería obligada a presentar la cronología completa del abuso, la muerte y el posterior encubrimiento. Lo que había comenzado con un hallazgo escalofriante en un contenedor de basura se transformó en la incansable búsqueda de verdad para una niña que a sus 12 años solo encontró traición por parte de quienes debían haberla amado y protegido. El objetivo del sistema de justicia era romper el silencio y la indiferencia que rodearon la vida y muerte de Mimi y asegurarse de que la macabra revelación tuviera un castigo acorde con su crueldad.